Mi padre nos deja tirados con una casa en ruinas antes de que nazca mi bebé, pero se lleva una sorpresa cuando intenta chantajearnos. Tengo 28 años y estoy con 7 meses de embarazo de mi primer hijo, pero en vez de estar comprando ropita o descansando estoy a punto de prohibirle a mi propio padre que conozca a su nieto porque nos dejó tirados con una casa en ruinas. La situación es que mi esposo Lucas, que tiene 29 años, y yo acabamos de comprar nuestra primera casa, pero es de esas propiedades viejas que necesitan arreglo completo desde el piso hasta el techo para poder ser habitables, y el problema no es la casa en sí, sino que tenemos exactamente 2 semanas para mudarnos porque no podemos seguir pagando nuestro alquiler actual y los gastos inmensos de la remodelación al mismo tiempo. El tiempo nos está comiendo vivos y mi papá, que se llama Ricardo y tiene 58 años, es contratista general de construcción residencial y trabaja directamente con Lucas casi todos los días. Cada uno tiene su negocio independiente, pero mi papá lo subcontrata a Lucas para la mayoría de sus obras y por eso le avisamos con muchísimos meses de anticipación que íbamos a comprar esta casa. Le dijimos claramente mirándolo a los ojos que íbamos a necesitar su ayuda pesada o que si él no podía ayudar entonces Lucas iba a tener que pedir tiempo libre para poder terminar nuestra casa antes de que nazca el bebé en principios de agosto. Mi papá nos dijo que no había ningún problema y que él nos iba a apoyar en todo porque al final de cuentas soy su hija y este es el primer nieto de las dos familias y necesitaba un lugar seguro. Nosotros le creímos ciegamente y organizamos todo nuestro calendario contando con que Lucas iba a tener el tiempo libre o la ayuda directa de mi papá para avanzar rápido con las instalaciones eléctricas y la plomería, pero la realidad nos golpeó duro cuando vimos que las semanas pasaban volando y la casa seguía completamente desarmada mientras mi papá parecía ignorar por completo el acuerdo verbal que teníamos. Empezó a actuar como si nuestra urgencia de mudanza fuera un proyecto secundario que podía esperar y yo me la paso respirando polvo y limpiando escombros con mi barriga mientras veo a Lucas desesperado intentando hacer el trabajo de 3 personas. La tensión en nuestra casa está subiendo porque Lucas no da más del cansancio y mi papá simplemente hace como si no existiéramos, y lo peor de todo es que esto recién es el principio de todo el desastre que armó a nuestras espaldas. Seguíamos confiando en que mi papá iba a cumplir su palabra porque siempre había sido un tipo serio para los negocios, pero de un día para otro nos enteramos de que había agendado varios proyectos grandísimos sin siquiera consultarle a Lucas, proyectos monstruosos que son físicamente imposibles de terminar a tiempo si Lucas no está metido ahí trabajando de sol a sol con él como hace siempre. Cuando Lucas vio los planos y los cronogramas que mi papá había firmado en secreto con esos clientes, casi se va para atrás porque se dio cuenta de que mi papá básicamente había vendido su tiempo sin preguntarle, y lo hizo justo en estas 2 semanas críticas donde nosotros teníamos que terminar nuestra propia casa para no quedarnos en la calle con el bebé en camino. Lucas lo llamó de inmediato y le recordó nuestro acuerdo exigiéndole una explicación y diciéndole que no iba a poder cubrir esos horarios porque la mudanza estaba encima y nuestra casa seguía en obra negra, pero mi papá le respondió con una actitud totalmente arrogante diciéndole que esos clientes pagaban mucha plata y que no podía quedar mal en el rubro de la construcción, como si quedar mal con su propia hija embarazada y su yerno fuera un detalle menor sin ninguna importancia real. La frustración que sentí cuando Lucas me contó esa llamada fue indescriptible porque me di cuenta de que mi papá estaba usando a mi esposo para enriquecerse él mismo mientras a nosotros nos dejaba ahogándonos en deudas y estrés. Intenté justificarlo al principio pensando que tal vez lo habían presionado mucho, pero después mi hermana Sofía me contó que mi papá andaba presumiendo de los nuevos contratos con todos mis tíos. Sofía me dijo que él hablaba de cómo iba a expandir su negocio y comprarse otra camioneta gracias a esos proyectos y ni siquiera mencionaba que yo estaba a punto de parir en una casa sin baño. Esa llamada con mi hermana me abrió los ojos y me hizo ver que no era un error de cálculo sino una decisión totalmente consciente de ponernos al final de su lista de prioridades sin importarle mi salud. Lucas, por no querer pelear con su suegro, intentó ir a trabajar a esos proyectos y volver a la noche a trabajar en nuestra casa, pero a los pocos días estaba destruido físicamente y durmiendo separado, y justo cuando pensaba que la situación no podía ser más injusta nos enteramos de la verdadera razón por la que estaba apurando tanto esos trabajos enormes y ahí se me acabó la paciencia. Resulta que el gran apuro de mi papá por terminar esos contratos multimillonarios y exprimir a Lucas hasta dejarlo sin energía no era para salvar la empresa ni para pagar una deuda, sino porque había planeado unas vacaciones de una semana entera. Nos enteramos de la peor manera posible cuando Lucas le pidió por favor que viniera un sábado a ayudarnos a instalar la tubería principal porque ya no teníamos más margen de error y mi papá le contestó que ese sábado tenía su vuelo. Yo no lo podía creer. Y agarré el teléfono para llamarlo directamente y preguntarle si era una broma de mal gusto porque él sabía perfectamente que en 14 días entregábamos el departamento y nos mudábamos sí o sí. Mi papá me contestó con un tono de fastidio total diciéndome que él también tenía derecho a descansar y que estaba muy estresado con tanto trabajo acumulado, el mismo trabajo que él había aceptado a escondidas y que le había tirado por la cabeza a mi esposo obligándolo a cumplir los plazos. Le reclamé, llorando de pura impotencia, que cómo se iba a ir a la playa justo ahora que estoy de 7 meses y necesitamos sus manos en la obra, y ahí fue cuando me soltó la frase que todavía me da asco recordar y que cambió absolutamente todo el respeto que le tenía. Me dijo literalmente que él es un hombre de negocios y que venir a meterse en nuestra casa a pegar ladrillos y ensuciarse no le resulta rentable, que ayudar a su propia hija no vale la pena frente a lo que podría estar ganando o disfrutando en su tiempo libre. Me quedé muda escuchando cómo seguía hablando de que nosotros deberíamos ser más agradecidos con él y más comprensivos con su posición de empresario exitoso. Le corté la llamada en la cara y me senté a llorar en el piso de cemento crudo porque me dolió en el alma confirmar que para él todo se reduce a billetes y que el bienestar de su nieto no tiene ningún valor real.
Lucas me encontró llorando y se enfureció tanto que quiso ir a buscarlo para enfrentarlo en persona, pero le pedí que no lo hiciera para no arruinar todo de forma violenta. Le dije que íbamos a terminar la casa nosotros solos y que dejara que se fuera a sus vacaciones de lujo sin decirle nada, pero mi papá no se conformó con irse de viaje y dejarnos abandonados, sino que dejó armada una trampa que iba a detonar sobre los ahorros de Lucas en cuanto el avión despegara. El lunes siguiente a que mi papá se fuera de viaje, Lucas tomó la única decisión lógica que podíamos tomar para sobrevivir y que ya le habíamos advertido a mi papá hace más de 4 meses. Pidió oficialmente una semana entera libre en todos los compromisos laborales para poder dedicarse 100% a nuestra casa, porque de otra forma íbamos a terminar durmiendo en un colchón en el patio. Como mi papá estaba de vacaciones y no contestaba los mensajes, Lucas le dejó un correo formal avisándole que no iba a ir a las obras grandes esa semana para poder avanzar con nuestro techo y los pisos de los cuartos. Pensamos que siendo un acuerdo tan viejo no iba a haber ningún problema y pasamos 3 días trabajando a un ritmo frenético y agotador en la casa sin parar ni para comer bien. Yo pintando las molduras desde abajo con cuidado por la panza y Lucas subido a los andamios haciendo el trabajo pesado desde la madrugada hasta las 10 de la noche. Por primera vez empezamos a ver un avance real en las paredes y sentíamos que capaz sí íbamos a lograr mudarnos a tiempo y evitar pagar 2 alquileres juntos que nos iban a dejar en la quiebra absoluta. Pero la tranquilidad no duró nada, porque el jueves mi papá volvió de su viaje antes de lo previsto y al parecer fue directo a una de sus obras importantes y se dio cuenta de que Lucas no estaba ahí. El teléfono de mi esposo empezó a sonar sin parar y cuando finalmente pudo limpiarse las manos y atender, mi papá le empezó a gritar con un nivel de agresividad que yo escuchaba desde la otra habitación. Lo acusaba a los gritos de ser un irresponsable y de estar saboteando su empresa a propósito, dejándolo en ridículo frente a los clientes que más plata le dejaban. Lucas intentó mantener la calma y le recordó que esto estaba hablado y aprobado desde hace muchísimo tiempo y que nuestra prioridad ahora era tener un techo seguro y cerrado para su nieto, pero a mi papá le importó un carajo y le gritó que nuestra casa era un capricho mal organizado y que Lucas tenía una obligación total con él por ser quien le da los contratos grandes. La discusión fue escalando hasta que Lucas le tuvo que cortar el teléfono para no mandarlo a la mierda definitivamente y el ambiente en la casa quedó cortado por la tensión. Nosotros seguimos trabajando en silencio ese día pensando que el enojo ya se le iba a pasar, pero al día siguiente me di cuenta de que mi papá había decidido usar una táctica mucho más sucia y rastrera para obligarnos a hacer lo que él quería. Al día siguiente me desperté con el celular explotando de mensajes de mis tías y de mi propia madre, que estaban escandalizadas por una historia tremenda que mi papá se había encargado de inventar y repartir por toda la familia la noche anterior. Resulta que en lugar de asumir que él había fallado en su promesa de ayudarnos, se dedicó a llamar a todo el mundo haciéndose la víctima y contando que Lucas era un yerno vago que lo había dejado tirado con las obras. Les dijo sin ningún tipo de vergüenza que nosotros le estábamos exigiendo que nos construyera la casa completamente gratis y que como él no podía hacer eso, entonces Lucas había decidido vengarse abandonando su trabajo. Mi hermana Sofía me llamó casi llorando del coraje para decirme que mi papá había armado un drama terrible en la casa de mis abuelos, diciendo que estaba decepcionado de nosotros y que no entendía mi actitud. Decía que yo permitía que mi esposo le faltara el respeto al abuelo de mi hijo y que lo estábamos usando para sacarle plata. Leer todos esos mensajes y escuchar a mi hermana me generó unas náuseas horribles y un nivel de estrés que me hizo tener puntadas en la barriga, porque no podía entender cómo alguien de su edad podía ser tan perverso. Tuve que sentarme a escribir un mensaje larguísimo en el grupo de la familia explicando la verdad de las cosas y mandando las capturas de pantalla de los mensajes viejos donde le avisábamos a mi papá sobre las fechas. Algunas de mis tías me creyeron de inmediato, pero otras se pusieron del lado de mi papá diciendo que a los mayores siempre hay que respetarlos y que el trabajo y el dinero siempre tienen que ser lo primero. Lucas estaba que hervía de la rabia cuando se enteró de la difamación y me dijo que si mi papá volvía a ensuciar su nombre profesional iba a ir a hablar con los clientes directamente para exponerlo. Yo le supliqué que no se metiera en una guerra de ese tipo porque no quería que todo esto terminara en algo incontrolable, pero por dentro sentía que mi familia entera se estaba fracturando por culpa de su ego. Y justo en medio de todo este circo mediático que armó con mis tías, mi papá me mandó un mensaje de audio directo a mí con un tono totalmente condescendiente, un audio donde me hacía una propuesta que me demostró definitivamente que no le importa en absoluto nuestra estabilidad emocional. Abrí el audio de mi papá con las manos transpirando, esperando algún tipo de disculpa o al menos una tregua temporal por el bien de mi embarazo avanzado, pero lo que escuché me dejó totalmente paralizada por la desconexión que tenía de la realidad. Con una voz súper calmada y paternalista me dijo que había estado pensando fríamente en nuestro problema con la casa y que la solución era facilísima y no requería tanto drama familiar. Nos sugirió que simplemente pospusiéramos toda la remodelación y la mudanza por un mes más para que Lucas pudiera volver a trabajar a tiempo completo en sus obras a partir de mañana mismo. Me
Dijo con total ligereza que podíamos seguir pagando el alquiler un tiempito más y que no era para tanto hacer tanto escándalo por unas simples semanas de diferencia en el calendario. Casi le tiró el teléfono por la ventana al escuchar la facilidad con la que disponía de nuestros ahorros y de nuestra vida entera para su propia comodidad. Le contesté inmediatamente explicándole por 10ª vez que no somos millonarios como él y que no tenemos la capacidad de pagar 2 alquileres juntos más los materiales de construcción mientras compramos las cosas del bebé. Le recordé llorando de rabia que estoy de 7 meses y que no puedo recibir a mi hijo recién nacido en una casa llena de escombros de cemento y cables colgando por todas partes. Su respuesta fue mandarme un mensaje de texto corto diciendo que los jóvenes de ahora nos ahogamos en un vaso de agua y que si fuéramos más organizados económicamente no tendríamos estos problemas de estrés. La furia que sentí me nubló la vista porque este es el mismo hombre que nos prometió su ayuda física y que luego nos dijo en la cara que no le salía rentable apoyarnos. Mi hermana Sofía le mandó un mensaje a mi papá diciéndole que se estaba pasando de la raya y que nos dejara en paz, pero él la ignoró por completo y le dijo que no se metiera en negocios de adultos. Me di cuenta de que mi papá no iba a ceder nunca y que su único objetivo real era que Lucas volviera a ser su empleado obediente sin importar el costo humano, así que tomé la decisión de decirle a Lucas que cortara todo contacto profesional con él por esta semana pasara lo que pasara. Pero todavía faltaba que Lucas le comunicara a mi papá la decisión más grande de todas respecto al nacimiento y yo sabía que esa noticia iba a ser la bomba nuclear que destruiría todo. Esa misma noche Lucas se sentó conmigo en el único colchón que teníamos tirado en el piso del cuarto principal y me dijo que ya no iba a guardarse nada porque mi papá había cruzado la línea del respeto básico. Lucas agarró su computadora y le redactó un correo formal a la empresa de mi papá porque ya no quería lidiar con él por mensaje de texto donde siempre terminaban peleando. En el correo no solo le reconfirmaba que iba a estar fuera esta semana entera enfocándose en nuestra casa, sino que le notificó oficialmente un plan que teníamos guardado. Le escribió que cuando nazca el bebé a principios de agosto se va a tomar 6 semanas completas de licencia por paternidad sin aceptar ningún contrato ni obra externa. Nosotros habíamos ahorrado cada centavo durante 2 años enteros para que Lucas pudiera estar conmigo y con el bebé en esos primeros meses tan duros porque sabíamos que íbamos a estar solos sin mucha red de contención diaria. El correo se envió y nosotros nos quedamos en silencio mirando la pantalla esperando la explosión inevitable porque mi papá es de esos machistas que detestan la idea de que los hombres se queden en la casa cambiando pañales. Pasaron menos de 10 minutos y el teléfono de Lucas empezó a sonar con llamadas insistentes de mi papá que Lucas rechazaba una por una hasta que llegó la respuesta por escrito que era una amenaza directa a su carrera. El texto decía claramente que si Lucas se tomaba esas 6 semanas de descanso en medio de la temporada alta de construcción iba a buscar a otro contratista fijo para reemplazarlo, y agregó con malicia que no le iba a garantizar que tuviera trabajo cuando decidiera volver de sus vacaciones de niñera para cuidar al bebé. Leer la palabra niñera usada de forma despectiva para referirse al cuidado de su propio nieto me dio un asco profundo y me revolvió el estómago de una manera espantosa. Lucas le respondió con un simple recibido y apagó el teléfono de golpe para intentar dormir, pero yo me quedé despierta toda la madrugada mirando el techo a oscuras. Sentía que la llegada de mi primer hijo, que debía ser pura alegría, se había convertido en un campo de batalla asqueroso por culpa de la avaricia de mi propio padre, y justo cuando a la mañana siguiente creíamos que habíamos logrado poner una barrera física con él, escuchamos el ruido inconfundible de su camioneta frenando de golpe justo en la entrada de nuestra casa a medio terminar. Escuché el motor de la camioneta acelerando y se me heló la sangre por completo porque sabía perfectamente que mi papá no venía a traernos materiales ni a darnos un abrazo de disculpa por lo de anoche. Entró a la casa pateando la puerta principal que recién habíamos nivelado y sin siquiera decirme hola o preguntarme cómo me sentía empezó a buscar a Lucas por los pasillos gritando su nombre. Lo encontró en el baño intentando conectar las tuberías del lavamanos y sin dudarlo ni un segundo le tiró un fajo de carpetas en la cara diciéndole que el cliente más importante estaba amenazando con cancelar todo por los retrasos. Le gritaba con los ojos desorbitados que tenía que dejar las herramientas en ese mismo segundo y subirse a la camioneta para ir a resolver el desastre que según el Lucas había provocado por pedir una semana libre. Lucas se levantó lentamente limpiándose las manos llenas de pegamento para PVC y lo miró con una frialdad absoluta que yo nunca le había visto en todos los años que llevamos de relación. Con un tono de voz bajito pero firme, Lucas le dijo que recogiera sus carpetas del piso sucio y que saliera de nuestra casa de inmediato porque estaba invadiendo propiedad privada y alterándome a mí. Mi papá se puso rojo de la furia y empezó a insultarnos diciendo que esa casa era un chiquero asqueroso y que nosotros éramos unos irresponsables que nos íbamos a morir de hambre por ser tan malcriados y orgullosos. Yo me paré en el marco de la puerta sintiendo que la panza se me ponía dura como una piedra por la tensión y le grité a mi papá que se largara ya mismo o iba a llamar a la policía para sacarlo.
Al escucharme gritar así, mi papá me miró con un desprecio que me partió el alma y me dijo que me estaba convirtiendo en una loca histérica y que algún día le iba a rogar de rodillas para que nos diera trabajo. Dio media vuelta y salió pisando fuerte nuestros pisos recién colocados, dejando la puerta abierta de par en par mientras arrancaba la camioneta quemando llantas en la calle. Lucas vino corriendo a abrazarme porque yo estaba temblando y llorando sin parar mientras me tocaba la barriga para asegurarme de que el bebé no estuviera sufriendo por mi estrés. Pasamos el resto del día encerrados en silencio tratando de procesar el nivel de agresividad que acabábamos de vivir, pero a la mañana siguiente ocurrió algo tan extraño y fuera de lugar que nos hizo dudar de nuestra propia cordura. A la mañana siguiente estábamos sentados tomando un café tibio en la cocina cuando tocaron el timbre y al abrirnos encontramos de nuevo a mi papá, pero esta vez parecía una persona completamente distinta y eso nos descolocó totalmente. Estaba bien peinado y tenía en las manos una caja de cartón envuelta en papel de regalo de colores pastel y una bolsa grande con croissants recién horneados de la panadería que a mí me gusta. Me miró con los ojos un poco llorosos y me pidió perdón con una voz suave por haber perdido el control el día anterior, excusándose en que estaba bajo una presión insoportable con los bancos y los proveedores de materiales. Pidió permiso para pasar y nos sentamos los tres en unas cajas de cerámica mientras él nos servía el desayuno con una amabilidad que yo no le veía desde que era una niña pequeña y me llevaba a la escuela. Nos dio el regalo y al abrirlo vi que era un enterito tejido a mano hermoso para el bebé y un osito de peluche suave que me hizo quebrar en llanto instantáneamente por el alivio de sentirlo cerca. Pensé de verdad que por fin mi papá había reaccionado y se había dado cuenta de lo que estaba a punto de perder para siempre por culpa de su obsesión con el trabajo. Durante esa media hora hablamos tranquilos y él hasta le preguntó a Lucas cómo iba el avance de las tuberías y le dio un par de consejos técnicos sobre qué tipo de masilla usar para que el baño no tuviera problemas de humedad. Yo miraba toda la escena y sentía que un peso inmenso de toneladas se me levantaba del pecho porque por fin teníamos un momento de paz real en medio de todo este infierno de polvo y deudas. Mi papá incluso me tocó la barriga con cuidado y le habló al bebé diciéndole que su abuelo lo estaba esperando con ansias y que todo esto era solo una mala racha de adultos que ya se iba a terminar. Cuando se despidió nos dio un abrazo fuerte y sincero a los dos y se subió a su camioneta con una sonrisa dejándonos a Lucas y a mí mirándonos con una mezcla de alivio profundo y esperanza. Lucas me dijo suspirando que tal vez todo había sido un gran malentendido y que en el fondo seguía siendo familia y nos quería cuidar a su manera. Pasamos toda esa tarde trabajando en la casa con una energía nueva sintiendo que íbamos a poder sanar la relación, pero la realidad es que ese momento de paz fue la mentira más cruel y manipuladora que mi papá pudo haber inventado. La tranquilidad que sentimos nos duró exactamente hasta las 8 de la noche de ese mismo día cuando el celular de Lucas sonó con un mensaje largo de texto de mi papá que destruyó toda la ilusión que nos había creado. En el mensaje no había ni un solo rastro del hombre cariñoso que nos había traído el peluche, sino que estaba escrito con la frialdad de un gerente de corporación dando órdenes. Mi papá le decía a Lucas que había valorado mucho nuestra charla pacífica de la mañana y que esperaba que ese momento de claridad le hubiera servido a Lucas para entender que la familia debe apoyarse en los compromisos serios. Por lo tanto daba por hecho y exigía que al día siguiente a las 6 de la mañana en punto Lucas iba a presentarse en una obra totalmente nueva al otro lado de la ciudad para liderar a los albañiles, y la última línea del mensaje era una amenaza encubierta que decía que si no se presentaba a trabajar iba a considerar que Lucas había renunciado definitivamente a su red de contactos y cancelaría todos los contratos a futuro. Me quedé helada leyendo la pantalla brillante en la oscuridad de la casa porque me di cuenta de que los croissants y el regalo para mi bebé no eran un pedido de perdón sincero bajo ningún punto de vista, eran una táctica asquerosa y calculada de manipulación emocional para ablandarnos y obligar a Lucas a volver a trabajar bajo sus órdenes usando mi vulnerabilidad por el embarazo como moneda de cambio. La traición se sintió 1000 veces peor que los gritos y los insultos del día anterior porque esto fue planeado con una frialdad psicópata que me dio verdadero terror y me mostró quién era él realmente. Lucas tiró el teléfono sobre la mesa llena de herramientas con una cara de decepción absoluta y me dijo que no podía creer que su suegro jugara así con nuestros sentimientos justo cuando estamos en nuestro límite. Mi hermana Sofía me llamó un rato después y me confirmó que mi papá andaba diciendo en su círculo de amigos que ya nos había domesticado con unos regalitos baratos y que Lucas volvía al trabajo sin quejarse. Esa fue la gota que derramó el vaso y sentí como una rabia fría y completamente decidida me subía por la garganta borrando cualquier rastro de tristeza o de culpa. Entendí de golpe que no podía dejar pasar esto nunca más y que era mi turno exacto de tomar el control absoluto de esta situación antes de que nos destruyera el matrimonio. Agarré mi teléfono sin siquiera consultarle a Lucas y llamé a mi papá sintiendo que el corazón me latía tan rápido que me retumbaba en las sienes pero con una claridad mental brutal. Me contestó al segundo tono con una voz súper alegre y sobradora asumiendo de inmediato que lo llamaba para agradecerle de nuevo por los regalos y confirmarle que su yerno iba a estar en la obra al amanecer.
pero yo no lo dejé ni decir la primera palabra y le solté con un tono seco y directo que era un manipulador. De lo peor y que había cruzado una línea imperdonable al usar a mi bebé para intentar controlar a mi esposo. Se hizo un silencio pesado en la línea y lo escuché resoplar con fastidio antes de empezar a decirme que yo estaba loca y que las hormonas del embarazo me estaban haciendo ver ataques donde solo había buenas intenciones. Le corté en seco otra vez y le grité que ya sabía lo que andaba diciendo por ahí sobre habernos domesticado con un puto oso de peluche y que se podía meter sus tácticas de empresario manipulador por donde mejor le entrara. Empezó a levantar la voz y a decirme que yo era una malagradecida crónica y que todo lo que él hace es para asegurar el futuro de la familia y que sin su dinero nosotros estaríamos en la miseria. Le respondí que nosotros nos estábamos matando físicamente trabajando en esta casa mientras él se iba de vacaciones de lujo y que nos trataba como si fuéramos herramientas descartables que solo sirven si generan ganancias. La discusión se volvió totalmente cruda y le dije verdades que había callado durante toda mi vida sobre su egoísmo constante y su falta de empatía hacia cualquiera que no le sirviera para sus negocios de construcción. Me dijo que si esa era mi actitud entonces me iba a dejar sola para que fracasara con mi esposo y que no lo llamara llorando cuando no tuviéramos ni para comprar los pañales del bebé. Yo le grité que prefería criar a mi hijo en una carpa en la calle antes que dejar que creciera cerca de un hombre tan tóxico que solo ve a las personas como números en una hoja de Excel. Estuvimos gritándonos por casi 10 minutos sacando todos los trapos sucios hasta que él hizo una pausa y me lanzó una advertencia final que buscaba intimidarme para siempre pero que en realidad me dio la fuerza exacta para el golpe final. La advertencia final de mi papá llegó acompañada de un tono de voz lleno de veneno puro y de una soberbia que me demostró que para él todo este sufrimiento nuestro era solamente una guerra de poder donde yo tenía que agachar la cabeza. Me dijo directamente que si Lucas no aparecía a trabajar a las 6 de la mañana en punto él no solo iba a cortarle los contratos actuales sino que se iba a encargar personalmente de arruinarle la reputación. Me aseguró que iba a hablar con todos los proveedores y contratistas grandes de la zona para inventar que Lucas robaba materiales y era un inútil para que nadie lo volviera a contratar nunca más en la vida. Me estaba amenazando de frente con destruir el sustento económico de mi familia a pocas semanas de que naciera su primer nieto simplemente porque no soportaba que no le rindiéramos pleitesía ciega y absoluta. Me quedé paralizada por unos segundos tratando de asimilar la maldad pura que destilaban sus palabras porque me estaba diciendo en la cara que estaba dispuesto a dejarnos en la calle por puro orgullo herido y control. Le pregunté con la voz temblorosa si realmente era capaz de hacerle eso al padre de su propio nieto y me contestó con frialdad extrema que en los negocios no hay familia que valga y que nosotros nos habíamos buscado esto por rebeldes. Escucharlo decir esa frase fue como ver caer la última máscara que le quedaba y darme cuenta de que el papá protector que yo creía tener había muerto hace mucho tiempo devorado por su propia ambición de dinero. Intenté hacerle entender por última vez que sus acciones estaban destruyendo el único vínculo sano que nos unía pero él solo repetía que él era la máxima autoridad y que las cosas se hacían a su manera o se destruían. Me dijo que me daba de plazo hasta la medianoche de hoy para que lo llamara llorando a pedirle perdón y para asegurarle que Lucas iba a estar en la obra firme o de lo contrario íbamos a estar muertos para él. Me cortó la llamada dejándome con un pitido en el oído y una sensación de asfixia terrible mientras la realidad aplastante de lo que acababa de pasar me caía encima como un bloque de plomo. Miré a Lucas que había escuchado toda la conversación a través del altavoz y vi que tenía los puños apretados y los ojos llenos de lágrimas de pura rabia y miedo por nuestro futuro. Sabíamos que mi papá tenía el poder real para hacernos la vida imposible en el rubro, pero también sabíamos que la única forma de salvarnos era cortar la cuerda antes de que él nos ahorcara del todo. Nos sentamos en el suelo polvoriento de la sala a la luz de una sola bombilla colgante y le dije a Lucas mirándolo a los ojos que bajo ninguna circunstancia iba a permitir que fuera a trabajar al día siguiente ni nunca más con mi papá. Lucas me confesó que estaba aterrado de que mi papá cumpliera su amenaza de arruinarle la reputación porque vivimos en una ciudad donde todos los del gremio de la construcción se conocen y los chismes corren rapidísimo. Yo le tomé las manos llenas de callos y le aseguré que íbamos a sobrevivir de alguna manera porque la gente que importa conoce la calidad impecable de su trabajo más allá de las mentiras que mi papá pudiera inventar por despecho. En ese momento recibimos una videollamada de mi suegra Marta que había estado enterada de algunas cosas pero no de toda la gravedad del chantaje y al vernos las caras de destrucción nos exigió que le contáramos todo. Le resumí la amenaza asquerosa que acabábamos de recibir y las exigencias de mi papá y Marta se indignó tanto que empezó a llorar de coraje diciéndome que no podía creer la crueldad y la bajeza de mi propio padre. Ella fue la aliada que nos dio el empujón emocional que nos faltaba porque nos dijo que nos mudáramos a su casa si la nuestra no estaba lista a tiempo pero que por pura dignidad no podíamos ceder ante un manipulador así. Nos prometió que nos iba a ayudar económicamente con sus ahorros para comprar la comida del mes y que iba a venir mañana mismo a pintar las paredes ella sola así
Hacía falta para que termináramos a tiempo. Escuchar ese nivel de apoyo incondicional y puro de parte de la mamá de Lucas contrastó tan brutalmente con el egoísmo enfermizo de mi propio padre que me dio la fuerza definitiva para soltar amarras sin sentir ni una gota de culpa. Entendí en ese instante que la familia real no es solamente la gente que comparte tu sangre, sino la gente que te sostiene cuando el mundo se te cae encima por el peso de los problemas. Le pedí a Lucas que bloqueara el número de mi papá de su celular ahora mismo y que redactara un mensaje general para sus otros clientes independientes informando que estaba disponible para trabajos urgentes. Yo me quedé mirando la pantalla de mi propio teléfono donde seguía esperando la medianoche según el ultimátum ridículo de mi papá, pero en lugar de sentir miedo empecé a sentir una liberación profunda. Armé un texto en mi cabeza y escribí el mensaje más doloroso y definitivo de toda mi vida sabiendo que las consecuencias iban a ser totalmente irreversibles para todos. Abrí el chat que tenía con mi papá y en lugar de rogarle perdón como él esperaba pacientemente en su casa le escribí un mensaje cortísimo y directo donde le informaba que a partir de este instante Lucas renunciaba a todo vínculo laboral con él. Le dije que no se molestara en intentar arruinar nuestra reputación con mentiras porque yo misma ya me había encargado de mandarle capturas de pantalla de sus amenazas a los clientes de confianza para que supieran exactamente la clase de persona extorsionadora que es. Pero lo más difícil y lo que realmente me cerró la garganta fue escribirle la siguiente línea donde le decía que quedaba oficialmente y permanentemente desinvitado a la fiesta de inauguración de la casa y al baby shower del fin de semana. Le dejé en claro que no iba a permitir que una persona tan vengativa y tóxica estuviera cerca de mi hijo y que no quería que el bebé creciera pensando que el amor de familia se compra o se condiciona. Le di a enviar y al instante lo bloqueé de WhatsApp y de llamadas para no darle la mínima oportunidad de responder ni de seguir lastimándonos con sus insultos y sus manipulaciones baratas. Las horas siguientes fueron una mezcla de adrenalina pura y dolor porque mi hermana Sofía me escribía diciéndome que mi papá estaba furioso rompiendo cosas en su oficina y maldiciendo nuestro nombre a los cuatro vientos sintiéndose humillado, pero nosotros ignoramos todo el drama externo que estaba armando y nos encerramos a trabajar en la casa con una furia y una determinación que nunca habíamos sentido antes en nuestras vidas logrando avances increíbles. Pasamos las siguientes 2 semanas durmiendo 3 horas por noche conectando cables, pintando los marcos de las ventanas y limpiando escombros hasta que las manos nos sangraban de verdad, pero lo hacíamos con la certeza de ser libres. Marta y Sofía vinieron casi todos los días a ayudarnos a limpiar y a organizar las cajas mientras nosotros hacíamos el trabajo pesado y poco a poco la casa empezó a verse como un hogar de verdad sin la sombra de mi padre acechando. El día de la mudanza llegó por fin y aunque no teníamos todos los muebles y faltaban detalles en los zócalos pudimos dormir en nuestra propia cama bajo nuestro propio techo sin deberle favores a nadie, y esa misma noche mientras desempacaba la ropita sentí una patada tan fuerte en mi panza que me confirmó que todo este sacrificio mental y físico había valido la pena. Pero a la mañana siguiente cuando abrimos la puerta para recibir a los invitados nos topamos con la consecuencia final y amarga que cerró esta etapa para siempre. Abrimos la puerta principal para recibir a los invitados de nuestra inauguración y baby shower doble y la casa estaba llena de globos y comida rica, pero había un vacío enorme y evidente en la esquina del comedor donde se suponía que debía estar mi papá celebrando. La fiesta fue hermosa y estuvo llena de amigos de verdad y de la familia de Lucas que nos abrazaron y nos felicitaron por el esfuerzo titánico que habíamos hecho para tener la casa habitable a tiempo. Sofía también estaba ahí y me contó en voz baja para no arruinar el ambiente que mi papá había intentado mandar un regalo caro con un mensajero privado, pero ella misma lo había rechazado en la vereda para protegerme del estrés. Lucas consiguió trabajo a los pocos días con una constructora rival que conocía su talento y que no le importó la campaña de desprestigio que mi papá intentó armar en su contra porque sus referencias de obras anteriores hablaban por sí solas. La independencia económica y mental que logramos nos dio una paz que no tiene precio, pero no puedo negar que el costo emocional fue altísimo y me dejó una cicatriz familiar que no se va a borrar nunca más. A veces estoy ordenando el cuarto del bebé y veo el osito de peluche que nos trajo aquel día de la falsa disculpa y se me cae una lágrima al pensar en el abuelo presente que mi hijo nunca va a conocer, pero enseguida me seco la cara y recuerdo el terror paralizante que sentí cuando nos amenazó con dejarnos en la calle y confirmo que tomé la decisión correcta para proteger a mi núcleo de un ciclo de abuso interminable. Mi bebé nació completamente sano a principios de agosto exactamente como lo habíamos planeado y Lucas pudo tomarse sus 6 semanas enteras de licencia para estar a mi lado cambiando pañales y durmiendo a medias sin que nadie lo extorsionara por su tiempo. La casa todavía necesita muchos arreglos menores en el patio y a veces tenemos que ajustar los gastos al máximo para llegar a fin de mes, pero vivimos bajo nuestras propias reglas sin miedo a que nos quiten el piso. Enterarme de que mi papá pasa por la calle de enfrente a veces en su camioneta mirando de reojo nuestra casa iluminada pero sin atreverse a frenarme confirma que el límite que pusimos es definitivo y real. Logramos armar nuestro hogar y asegurar nuestro futuro emocional, pero a cambio de esa paz tuve que aceptar que el precio irreversible fue borrar a mi padre de nuestra historia.
¿Creen que la protagonista hizo bien en borrar a su padre de sus vidas para siempre o debió aguantar la situación por el bien de su hijo?